Bienvenidos a 1939 y cómo las definiciones se van acercando cada vez más rápido. Eh, Vamos a ver hoy lo que ha pasado en el Ministerio de Colonias de Europa, en lo que es Alemania, la antigua locomotora de la economía de la Unión Europea, hasta que alguien pensó que coger y fundirle la industria automovilística podría ser una buena idea, y por si no fuera suficiente le volaron un gasoducto y le empezaron a vender energía mucho más barata. El por qué eso no activó el artículo 5 del Tratado de la OTAN y mandó a todos sus aliados a atacar al responsable es algo que tal vez os debería hacer sospechar y reflexionar, pero sobre eso hablaremos más adelante. Hoy vamos a analizar el sistema, los resultados electorales de las últimas elecciones, teniendo en cuenta una frase célebre de Stalin que decía que en una democracia burguesa los votantes no son nada, los que cuentan los votos lo son todo. Merece la pena echarle un vistazo a esa idea y preguntarse por qué el sistema electoral en Italia es diferente del de España, por ejemplo. ¿Y qué particularidad tenía Italia que no tenía España para hacerlo tan distinto? Merece la pena darle vueltecita a esa idea. Nos acompaña Alejandro Pérez Polo, que como sabéis es el director del podcast Antes del Derrumbe, que honestamente os recomendamos, y que escribió el libro para caer que se llama Tú no eres especial, mascotas, selfies y psicólogos. Así que con estas dos primeras entradas de la bibliografía que vamos a recomendar, eh, empezamos. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy encantado de estar con vosotros otra vez y esta vez para un poco cerrar el círculo del análisis de Alemania que comenzamos en septiembre, aquí también este espacio, con vosotros en ampliando el debate sobre Sara Babeknecht y un poco esta nueva izquierda también más popular o populista que había surgido, que en aquel momento la explicamos y que ahora parece que vamos a ver si acaba entrando en el Bundestag, porque esto aún no está cerrado del todo, pero igualmente tenemos que hablar del gatillazo un poco electoral que ha habido con ella y un poco las causas profundas que han provocado que haya sufrido tanto o no haya logrado ese 5% que es la barrera electoral mínima para poder entrar en el Bundestag. O sea, es el 5% o bien ganar en dos circunscripciones. En el caso de Sara Begnet, pues ha sido un 4,97% el resultado final, pero ya lo han denunciado parece que lo van a denunciar ante el Tribunal Constitucional y van a recurrir el recuento de votos, sobre todo por el tema del voto exterior, porque hay 260.000 votos que podrían haber engrosado el número total de votos emitidos, provocando que esos 13.000 votos que le faltaban a Sara Babeknecht no hayan podido entrar. Es decir, Sara Babeknecht casi saca 2,5 millones de votos, pero le han faltado 13.000 votos para formar parte del Bundestag, que hubiera entrado con 35 diputados si finalmente pues ese 0,03%, es que es una cosa ridícula de votos lo que le ha faltado para entrar, lo que siempre, tras Rumanía y un montón de otras cosas que han pasado en Europa, invita un poco a la conspiración, de la que yo no soy muy partidario, pero a veces hay cosas raras. Y en esta campaña ha habido cosas muy raras. Lo haremos más detenidamente, pero lo más raro ha sido una encuestadora que se llama Forsa, muy importante allí en Alemania, que el viernes 2 días antes de votar, sacó una encuesta en la que daba un 3% a Sara Babeknecht. Ninguna encuesta había dado tampoco a Sara Babeknecht, todas daban alrededor del 5%. Y 2 días antes de votar, sale una encuesta, la última, que ha sido mediatizada y que sale en todos los medios de comunicación, en la cual aparece que tiene un 3% del voto, desincentivando, desanimando al grueso del electorado a que no vote a una acción que parecía que no podía entrar de ninguna de las maneras. Claro, la milonga del voto útil funciona en Alemania como funciona en España, como funciona en cualquier otro sitio. Funciona en todas partes y más con barreras electorales tan altas. Claro, vamos a verlo por partes. En primer lugar, el Partido Socialdemócrata Alemán de Scholz coge y cae. Imagino que ahí el señor Scholz y su
posicionamiento totalmente seguidista de la administración Biden y de las barbaridades que manda el amo imperial, es el principal responsable de todo de toda esa debacle. Pero ¿cómo lo ves tú? En primer lugar, en la derrota de lo que es el gobierno anterior, Semáforo, ¿qué el crees gobierno que? semáforo. Le llamaban el gobierno semáforo y este gobierno, claro, ha sido absolutamente seguidista. Pensemos, voy a poner un primer dato, que el SPD venía de un 25% del voto en 2021. Perdido casi 10 puntos en estas elecciones federales. Casi 10 puntos. Del 25% ha pasado al 16%. Peor resultado desde el siglo XIX. Hay que remontarse mucho para encontrar un resultado tan malo del SPD. En todo caso, lo que yo creo que es importante analizar, lo primero que hay que analizar también porque tiene que ver con el contexto europeo y con el contexto americano, es que es evidente que Alemania hay una escisión en las élites gobernantes, ¿no? En el capital, en la clase dirigente del capitalismo occidental está totalmente enfrentada entre lo que llamaríamos oligarquías nacionales o los proteccionistas o esas grandes corporaciones, pero no corporaciones financieras, sino corporaciones industriales que en Estados Unidos han apoyado a Trump contra ese capital financiero o esas élites que llamaríamos progresistas, pero que son élites liberales que conforman el bloque de poder en Europa y que están totalmente enfrentadas en este momento. Pues bien, en este contexto Alemania es un poco el líder, ¿no? Es el país como buen país un poco pues seguidista y ocupado realmente por la OTAN, país que tiene 80 bases militares de la OTAN y que está totalmente, sobre todo desde la reunificación, totalmente vigilado para que sea un país absolutamente pues seguidista de ciertas élites económicas y empresariales, tanto europeas como sobre todo americanas. Y vamos a ver cómo pasa en esta nueva fase, porque va a haber probablemente una gran coalición entre la CDU y el SPD para reconfigurar un poco pues esa Alemania que intentará pues ser la facción poco liberal o la facción progresista de ese enfrentamiento de las élites y que va a intentar ser más otanista que la OTAN en un momento muy delicado para toda la Unión Europea porque parece que a Trump ya no le hace falta tener esa alianza o creo que no cuentan tanto con la Unión Europea como contaba, por ejemplo, Biden. Ahí lo que me parece es que Trump recuerda un poco a una anécdota de la Guerra Civil Española, cuando decía uno de los militares de carrera leales a la República que el problema de algunos mandos del ejército republicano, del ejército popular, es que no saben interpretar un mapa y lo peor es que no creen que necesiten saberlo. Y da la sensación de que Trump y su cohorte no ha leído un libro de estrategia geopolítica en su vida y lo peor es que no creen necesitar leerlo. Y entonces se mueven como un elefante en una cacharrería desmontando cosas que otra gente tardó cantidades ingentes, paladas y paladas de sacos de dólares y un montón de tiempo en montar. Pero eh, si es para bien, bienvenido al circo, ¿no? O sea, si todo el entramado de opinadores y periodistas comprados por los intereses de Estados Unidos deja de recibir el cheque de USAID y se buscan un trabajo digno, pues eso que saldremos ganando todos para empezar, ¿no? Hay una cosa con esto que has dicho. Recuerdo escuchar el comentario de que en Alemania hay aproximadamente el doble de soldados estadounidenses que alemanes, lo cual dice mucho de, No, llegado a mala, quién sería el poder militar que se alzaría con el poder en Alemania. Es claro, interesante. voy a ponerte aquí una cosa muy, muy clara, ¿no? Es decir, por ejemplo, Trump humilla a la Unión Europea, a sus dirigentes, intentando liderando una negociación de paz en Ucrania con Putin y sin Europa. Pero claro, la única forma de Europa de poder negociar o de ganar poder de negociación sería justamente amenazar con retirar las tropas, las bases militares de la OTAN de Europa para poder empoderarse un poco como actor relevante. Pero claro, como no puede hacer, ni siquiera puede plantearse esa amenaza, ¿no? Esa amenaza de decir, oye, pues si Europa ya pasa de nosotros, pues nosotros pasamos de Estados Unidos. Por lo tanto, las bases de la OTAN podríamos ponerlas en cuestión. Pero ni siquiera está en debate eso, porque al final lo que parece que quieren las élites europeas en un poco esa visión sirviente o servil a Estados Unidos, es simplemente disputar el sentido de la OTAN, pero no quieren, en ningún momento parece que quieran desafiarla.
aunque Trump te desafía, aunque Trump directamente sea capaz de humillarte, sobre todo humillarte porque te quiere quitar de la mesa. Está repartiendo el mundo o está intentando dibujar un nuevo mundo en el cual hay tres zonas de influencia, China, Rusia y ellos mismos y Estados Unidos, te excluyen de ese reparto del mundo, de ese reparto de zonas de influencia, y no parece que quieras mostrar ni siquiera una capacidad, en los europeos digo, una capacidad de negociación, una capacidad de empoderarte ante esa situación. Gran parte de la culpa la tiene Alemania, por eso. Que se benefició mucho de hacer lo que el amo le decía precisamente durante la guerra de Yugoslavia, porque al fin y al cabo el primero que empieza a reconocer repúblicas ex yugoslavas es Alemania y es por encargo, para decir, tú la reconoces y una vez que tú la has reconocido, que Estados Unidos lo haga no parece tan grave, ya es solo seguir la corriente. Bueno, eso también le pasó a uno de los ministros de Aznar, cuando hablando en la ONU, llegó a comentar que, bueno, pues que Kosovo tenía derecho a independizarse y todo esto, y que entonces, pues que era legítimo su derecho, y el embajador ruso en aquel momento le hizo notar que en Europa se hablaba de una forma tremendamente hipócrita sobre los derechos de autodeterminación de algunos territorios, porque si ellos vieran País Vasco, Cataluña, Irlanda del Norte, de la misma manera que Europa, siguiendo a Estados Unidos, intentaba aplicar a Kosovo, pues a lo mejor la íbamos a tener. Pero claro, creo que esa fue la última idiotez que dijo por encargo en público este tipo de gobierno de Aznar, siguiendo a Estados Unidos. Creo que con la cara partida metafóricamente dijo, oye, tío, que salga otro que a mí me da risa. Total, total. Es que al final, a ver, y sobre todo por España es un país muy particular también, porque también, históricamente España es un país evidentemente no alineado con Estados Unidos, aunque bueno, Franco ya por el tema anticomunista ya puso las bases de la OTAN y luego pues Aznar recupera un poco esa tradición de juntar España a los anglos, ¿no? Con la guerra de Irak, el trío de las Azores, creo que lo hablamos en el anterior programa también, pero en todo caso yo creo que hay que volver a Alemania porque Alemania ahora mismo creo que se ha perdido una oportunidad en Alemania justamente de tener la primera fuerza política en el Bundestag que realmente es anti-OTAN, la primera que realmente lo es explícitamente y lo es de forma bastante combativa, de forma bastante valiente. Sarah Wagenknecht en verdad es una decisión de Die Linke, pero es una decisión en el modo antiimperialista, en el modo anti-OTAN, sobre todo es el posicionamiento sustancial que planteaba como decisión a Die Linke. Die Linke al final es un partido que ha mostrado cierta cercanía cada vez más potente, incluso con, por ejemplo, con el sionismo o con los ejes americanos, pero en esa campaña electoral han dado la sorpresa, al final han sido unas sorpresas de Die Linke porque muchas encuestas les daban por debajo del 5% hace 3 o 4 meses y han logrado el 8,7% de los votos, lo que es una remontada importante. También podemos hablarlo si queréis, porque yo he seguido mucho la campaña y en la campaña Die Linke realmente ha acertado, ha hecho una campaña muy buena centrada en los alquileres y en la precariedad laboral, es decir, una campaña centrada en lo social, curiosamente, porque durante los últimos años se había desviado un poco, pero ha centrado la campaña en lo social, ha logrado reconectar con muchos activistas de las grandes ciudades, sobre todo jóvenes, universitarios, con formados que padecen también esta precariedad existencial laboral de este sistema un poco que ahoga a los jóvenes, y por ahí han logrado entrar y ganar ese espacio, ¿no? Y se ha sido mucho más. Perdón, Alejandro, ¿qué decía esa encuesta de último día sobre Die Linke? La que bajaba Le muchísimo daba las un expectativas, 9%, le daba un 8 o 9% ya. Le que daba es mucho. exactamente lo que ha conseguido. Sí, esa encuesta de Forza, la vuelvo a repetir, Forza, porque es que es una encuesta que ahora mismo, porque voy siguiendo las redes también de Fabio de Masi, que es unos eurodiputados de Sara Wagenknecht más ilustres o más famosos, y Sara Wagenknecht en persona también han denunciado mucho esta encuestadora para que saquen los datos en bruto de por qué sacaron esa encuesta el viernes y que con qué datos brutos habían trabajado para poder llegar a esa conclusión del 3% de voto para ellos. Sí, pues porque los votantes no son nada, los que cuentan los votos lo son todos, que es lo que ¿dónde están esos votos por correo? ¿Quién los ha contado y para qué, no? Sobre todo ese Es número de curioso. votos.
En el caso de Saravenets, como ha sido tan justo el 5%, ahora mismo hay un problema con la bolsa de votos totales, porque si hay 260.000 votos del exterior, por ejemplo, pero en realidad son menos, porque hay 260.000 votos pedidos en el exterior, pero a lo mejor no han votado 160.000, a lo mejor han votado 100.000 o menos. Y entonces ya te baja mucho la ratio para poder superar el 5%. La supera. Está de un lado eso y de un lado los propios votos a Sara Degnes, porque ahora revisando el recuento de las censas electorales, a lo mejor pueden aparecer 10.000 votos más, porque hay muchos errores de conteo, muchos ajustes que incluso pues en correcciones, como están tan limitado esta diferencia electoral, esta diferencia porcentual, es fácil que pueda ocurrir que al final acaben entrando. Es decir, que todavía está abierto la puerta que entren. Yo no lo tengo muy claro, pero podría ser que quién sabe que a lo mejor acaben entrando. Otra de las cosas interesantes es el partido conservador, así lo que en países civilizados viene a ser la derecha democrática. Se puede ser de derecha y demócrata. En España no estamos acostumbrados a esto porque el fascismo ganó. Y lo que aquí se presenta a sí mismo como derecha democrática son los hijos, los nietos, los sobrinos y los primos de lo que eran los carniceros del fascismo. Pero bueno, pues cada país tiene su idiosincrasia, ¿no? Entonces, la derecha democrática que antes estaba representada por Merkel, por ejemplo, es la que ha ganado de una forma bastante expeditiva, ¿no? Así, Bueno, bastante. yo pondría un pero ahí, ¿eh? Merz, en verdad, el 27% del voto, que es lo que han sacado, sigue siendo los resultados más bajos de la serie histórica de la CDU, ¿eh? Ha ganado en el contexto alemán, en el contexto de, claro, que hay pues 7, 8 partidos, han ganado con 7 puntos de diferencia sobre Alternativa por Alemania, pero en realidad en la serie histórica de los resultados de la CDU, que es un partido que lograba tener mayorías absolutas, es verdad que es un resultado bajito, de la parte muy baja de la CDU, de los peores resultados históricos de la CDU, de hecho. Aún así que ha ganado claramente, pero Sí. es curioso cómo han irrumpido esas nuevas fuerzas políticas, sobre todo Alternativa por Alemania, que te mete un 21% del voto. Es verdad que desdibuja mucho el resultado del ganador, que es Merz, que es la CDU, un señor por cierto, un candidato muy conservador, el que ha ganado al frente de la CDU, persona que además era bastante intransigente en las negociaciones y demás. Veremos cómo evoluciona esto ahora para hacer la gran coalición que se dibuja o que se está bosquejando ahora mismo en Alemania, pero la CDU, yo pongo aquí el dato que es de los resultados bastante, no es el peor, pero no es como el SPD que se ha hundido del todo, pero es verdad que es un resultado flojo en la serie histórica. Vale, y hablando de esto, de el candidato, del tipo que dices que era bastante intransigente en las negociaciones. Otras eh, figuras políticas, sí. Pese a que Alemania tiene una cultura del pacto muy, muy desarrollada, ¿no? O sea, a diferencia de otros países, es habitual ver pues eso, a los verdes, incluso a Die Linke, al SPD, siempre negociando pactos de gobierno. O sea, esa tradición más del diálogo y de los pactos se ven bien entre diferentes fuerzas políticas, quitando Alternativa por Alemania. Y es verdad que justamente el candidato de la CDU, Merz, es de los que se perciben que acabará pactando, pero esos que se percibían más duros o de los perfiles que menos disposición tienen a pactar bueno, que van a pactar, pero que tienen, que le falta esa mano izquierda, ¿no? Que siempre ha sido tradicionalmente, es un histórico, de la CDU, estaba con Merkel ya. Es decir, pero era de ese tipo de perfiles que era más complicado de negociar, más complicado de llegar a acuerdos. ya, yo lo que recuerdo de él es que había sido un tipo que se dedicó a los negocios privados precisamente en un BlackRock, propósito estaba muy BlackRock. bien claro. Y a partir de ahí es como si votáramos, pues, ¿qué te digo yo? A Lenin, ¿no? Lo bien que lo hizo Lehman Brothers, ¿no? Sí. Lo bien que lo hizo Lehman Brothers, sí, en general, que a lo mejor no fue todo culpa suya, pero es un poco. Claro, eso, ¿hasta qué punto lo supone eso? Un conflicto de intereses bastante notable entre lo que son sus intereses particulares y lo que es su interés político con respecto al país, porque difícilmente sería esta persona la que si tuviera que elegir entre perjudicar a BlackRock o seguir tal y como está, eligiera perjudicarle. Evidentemente, al final en Europa y las democracias liberales occidentales, uno de los grandes problemas arrastrados es la subordinación del poder político
al poder económico, que se ve este tipo de cosas. También le pasó a Syriza, que uno de los candidatos que se presentó a las primarias y que acabó ganando era de Goldman Sachs. Pero, por ejemplo, BlackRock es muy interesante que sea BlackRock porque justamente BlackRock ha sido el fondo de inversión uno de los más importantes del mundo y el que está enfrentado, curiosamente, a la facción del capital de Trump. Es decir, las Big Tech, Elon Musk, Jeff Bezos, toda esta peña, la gente no, a lo mejor no ha estudiado mucho, pero ha habido un enfrentamiento muy fuerte en el capital y en parte viene dado por los fondos de inversión y en particular por BlackRock, Larry Flink y todos estos. Es decir, que hay en el capital un enfrentamiento y es curioso que justamente haya ganado en Alemania, que es un poco ese bastión de atlantismo más de corte halcón demócrata. Justamente ha ganado un candidato que perteneció a BlackRock, que es justamente ese fondo de inversión que financió a Biden, que puso a Debellevo, el responsable uno de los responsables que había en BlackRock, lo puso de número 2 del Tesoro americano Biden en la etapa 2020-2024. Y bueno, BlackRock todo el mundo conoce que ha sido el promotor de un montón de ejes alineados con la transición ecológica y sobre todo con los ejes del capitalismo verde y sobre todo de las líneas del Partido Demócrata liderado por Biden. Y es muy interesante, muy curioso, esas ironías de la historia, que justamente un ex miembro de BlackRock o una persona que trabajó en BlackRock sea ahora mismo vaya a ser el presidente de Alemania por la CDU, además. Es impresionante, sí. Pero bueno, lo decías tú, hace unos años pasaba con la política exactamente eso, con los chicos de Goldman Sachs, que estaban por todas partes ahí cuando ya había un relevo. Antes era más Goldman Sachs, Lehman Brothers, todo eso, y como cayeron en el 2008, ahora son más, han tomado el relevo los que vienen de los fondos de inversión, que fueron los que finalmente ocuparon el mercado financiero, sobre todo los que refundaron un poco el mercado financiero después de la crisis de las hipotecas subprime y todo eso. Y es curioso cómo hay ese relevo casi natural que también se plasma incluso en la política. Curioso, con esas cosas curiosas de la vida. Y pues, siguiendo con el recorrido, ¿qué pasa con los verdes? Que en principio tienen tenemos la idea de que son ecologistas y todo por el bien común y el planeta, y a la hora de la verdad, en la política que estaban siguiendo en Alemania, eran más papistas que el Papa, más sotanistas que la misma OTAN y más beligerantes que lo que... Más sotanistas que la CDU, impresionante eso. Es que es impresionante. Los Verdes es un partido que lo comentamos en el programa que hicimos sobre Alemania, sobre el primero que hicimos aquí también, ampliando el debate sobre Sarah Wagenknecht. Y bueno, es verdad que los Die Grünen que han bajado 2 puntitos, siguen retrocediendo. ¿Qué lejos queda esas hipótesis de la ola verde que se anunciaban a viento y marea ahí en el 2021? Es un partido que está menguando, aunque tiene un espacio sociológico súper fuerte en Alemania que se va a mantener probablemente para siempre. Die Grünen al final es un partido que se quedó simplemente en el tema antinuclear. O sea, la última reivindicación verde, que por decirlo de alguna manera, era el tema nuclear. Y una vez cumplida esa demanda, pues en el fondo ahora mismo quieren gestionar un poco el capitalismo verde, esa transición hacia ese capitalismo que simplemente se colorea de verde, utiliza energías renovables y demás. Pero, claro, a nivel político siempre ya están muy, muy ubicados en el centro derecha prácticamente. A nivel político, a nivel por ejemplo, de intentar redistribuir la riqueza o de buscar un orden diferente del mundo o la paz. Claro, es el partido más sionista de Alemania, más incluso que la CDU. Es el partido más proguerra, o sea, es un partido que quiere invadir Moscú. Da la impresión de que quieren enviar tanques a Moscú, esta gente. Claro, entonces es un poco raro porque son los verdes, venían del pacifismo. Además, en los años 70, cuando nace Die Grünen, vienen del pacifismo, del activismo pacifista. El tema antinuclear también tiene que ver con eso, más que por la energía en sí. También tiene que ver por el rollo de que, oye, a lo mejor no llegar a una catástrofe, a un cataclismo nuclear en el mundo. Todo esto se ha perdido. O sea, todo esto ahora mismo, pues reúnes un poco esas cosas, esas élites de bien pensantes que se ha ido bien en la vida, de los centros de las ciudades, ¿no? Gente que se ocupa, mucha gente de profesiones liberales, mucha gente de la academia, mucha gente del mundo del periodismo, también mucha gente de las consultorías, mucha gente, pues abogados, todo este tipo de sistemas de profesiones liberales que conforman pues una clase social potente en Alemania, además pues de esa nueva moral un poco a nivel de ser pues eso, ecologistas, de reciclar y demás. Da la sensación a mí, la intuición que me da, teniendo en cuenta que, como dices, son de un espectro de
de centro derecha en cuanto a economía y política, la sensación que a mí me da es que son un trapo. Es decir, coges si tienes a un grupo obrerista bastante bien implantado y lo que haces es lanzar un objetivo divergente para digregar a ese grupo. ¿Y qué objetivo divergente? Porque tiene que ser un objetivo que merezca la pena para ese sector poblacional. El ecologismo, el planeta, vamos todos a ser buenos con el mundo, vamos todos a proteger los pececitos de colores y a utilizar coches eléctricos y sobre todo vamos todos a hacerle caso a estos para que nosotros podamos vivir bien. Da la sensación de que es un partido absolutamente instrumental a unos objetivos que se marca, que se marcan en la trastienda, detrás de el telón. Dicen, vamos a Yo creo que ahora, ecologistas. en la O sea, fase en la que me refiero, estamos... Sí, sí. los grupos progresistas, los grupos socialistas, tendían a tener un cierto compromiso con la sostenibilidad. Y de hecho, el primer país que cumple los requisitos del milenio y todo esto resulta que es Cuba, por lo que sea. El caso que ese compromiso ya estaba y dijeron, bueno, pues no aprovechéis de este compromiso, lo vamos a lanzar como algo totalmente diferente y os vamos a romper lo que es la posibilidad de cooperar todos juntos, lanzando en dos direcciones que son divergentes desde el momento en que el resto del programa político ya es incompatible. El ecologismo histórico es eminentemente anticapitalista. No puede ser de otra manera, ¿no? Porque al final la defensa de la tierra, la defensa de espacios naturales, incluso la impugnación al progreso, la impugnación a la industrialización, la impugnación al desarrollo económico a cualquier costa, a la mercantilización de nuestros entornos. Todo esto es la crítica anticapitalista clásica, socialista, básica. Bueno, pues los verdes alemanes, como los verdes del resto de Europa, han disociado la crítica al capital de la crítica al cambio climático. Es decir, disocian o separan completamente la crítica al capitalismo con el ecologismo. Para ellos hay un ecologismo posible dentro del capitalismo. Entonces es verdad que ya entonces lo que queda es un coloreo, o sea, en plan queda jardinería, ¿no? Que se le llama como pues un poco, es un poco que sí, que sea bonito todo, que es más del tipo moral, es casi una ideología para disciplinar a la clase obrera, a las clases trabajadoras, culpabilizarlas un poco, ¿no? Demonizarlas, que mira cómo contaminan estos. Claro, pero es que ni siquiera utilizan el ecologismo contra los que utilizan jets privados, ¿cómo decirlo? O sea, es decir, el ecologismo, en su vertiente más, incluso más intuitiva, es simplemente atacar la riqueza, la acumulación de riqueza. Porque, claro, acumular riqueza y consumir más contamina más. Eso, bueno, no sé, es una ABC, ¿no? Tener un coche de gran cilindrada, tener un jet privado, tener 3 piscinas, no sé cómo. Una casa, una mansión contamina mucho más que un pisito pequeño. Los más ecologistas lo hacían los pobres, como siempre, evidentemente, pero es curioso que se me dice que al mismo tiempo, sobre todo con los verdes alemanes se ve mucho más claro, criminaliza a los pobres, que son los que menos contaminan del mundo, evidentemente. Pero bueno, no sé, esta es la nueva lógica esta que para darle un sentido moral al capitalismo contemporáneo y que incluso se utiliza por el capital financiero para revestir de cierta legitimidad a sus posiciones financieras agresivas, su salvajada en las inversiones y demás, bueno, pues al final es totalmente funcional a este tipo de capitalismo, el Die Grünen, los verdes, y además es una vía muerta, porque no, sí, quedas muy bien y tal, es moralmente, o sea, quedas políticamente correcto, quedas bien en público, pero bueno, no hay ninguna crítica radical al sistema, no hay ninguna alternativa, no hay absolutamente nada que construir desde ahí. Por eso yo creo que era también necesario, y pues, ahora llegaremos a ella, a Sara Wagenknecht para impugnar ese tipo de ejes. Y Alejandro, si el Partido de los Verdes alemán desapareciera, simplemente se disolviera, se cayera por un lado de la mesa al vertedero de la historia, sus votantes, ¿a qué partido crees que votaría? A la izquierda seguro. Bueno, hay una parte que ahora ya en Alemania, como ya han transformado ideológicamente a este electorado, yo a una parte votaría a la CDU probablemente. A quien más odian a esta gente es a los comunistas y probablemente al SPD. O sea, es decir, a los rollos, al rojo, a lo que se llama rojo, lo que tenga que ver con gente que trabaja manualmente, a gente que vive de su trabajo y a gente que realmente quiere distribuir la riqueza y demás. A esta gente, como la consideran vieja, ¿no? Los viejos obreros y tal, a esta gente es la que más odia. Entonces, a lo mejor una parte será la CDU, pero
es evidente que los partidos verdes han sido pues un martillo, ¿no? Contra las opciones populares y las opciones, Claro. sobre todo comunistas, en verdad, porque se nacen en los 90, o sea, los propulsan en los 90 como alternativa a los partidos comunistas y que sean, pues que al final todo el mundo vaya al redil un poco, acepte los consensos europeístas y un poco los consensos del capital, ¿no? Claro, pues venga, del Partido Socialista ya hablamos al principio, nos quedarían tres. Sara, Die Linke y Alternativa por Alemania. ¿Por cuál quieres empezar? Ah, es verdad que falta alternativa, claro, que no hemos hablado del partido que en verdad ha sido la más sorpresa, que es Alternativa por Alemania. Yo quiero hablar, pero para esos oyentes que aún están, que a lo mejor quieren tener una explicación de lo que ha pasado con Sara Begnes, quiero hablar de ella, he hablado al principio, pero quiero profundizar mucho más en ella. Porque es verdad que, y aquí lo hablamos en septiembre, cuando triunfó, cuando dio la gran irrupción electoral en el este alemán, en Brandenburgo, en Turingia y en Sajonia, que logró ponderar al final un 14% de los votos en el este, en las autonómicas, bueno, autonómicas, en lo que ahí se llama federales y demás, federales de los estados federados, que aquí se ven como autonómicas. Y lo que quería comentar es que Sara Begnet, aquí en España, como siempre se la ha analizado muy mal y siempre se ha atacado por todo, por tierra, mar y aire, desde la izquierda, desde la derecha, de todas partes, no se puede entender, o la gente no quiere entender qué ha ocurrido o qué ha pasado con ella en particular. ¿No? La gente dice, no, es que veis, la izquierda esta que es más conservadora en lo antropológico, que dice cosas sobre inmigración o que impugna lo que se llamaría woke, pero que no es que sea un tema woke, que impugna la izquierda liberal, luego al final se ha mimetizado con la extrema derecha y le ha ido mal. Es totalmente lo contrario, porque realmente lo que ha ocurrido aquí es lo que quiero, el factor determinante de por qué Sara Babeknech le ha ido bastante peor de lo esperado, es por las negociaciones de gobierno en Turingia, en Sajonia y en Brandenburgo, en los cuales en Brandenburgo y en Turingia no es que haya pactado con el SPD, con los socialistas, es que ha pactado también con la CDU, que está en el gobierno de Brandenburgo. Es decir, si Sara Begnet se presenta y se presentó como ese populismo conservador, en su caso, pero como una impugnación a los viejos partidos, al viejo sistema de partidos y con una línea muy fuerte nueva. Y lo primero que ha hecho cuando ha tenido opción de gobernar es pactar con la GroKo, con los dos partidos pues que han diseñado el sistema político alemán. Es decir, todo ese rollo impugnador, todo ese rollo de renovación y de mejorar la política queda en agua de borrajas cuando tú pactas a las primeras de cambio en diciembre del 2024, a 2 meses de votar, con los dos principales partidos del país. O sea, ¿qué fuerza de ruptura nueva o qué fuerza de nueva política eres tú si pactas con los viejos partidos a los que estabas impugnando? Eso es lo que ha visto la gente. O sea, la gente lo ha visto. De hecho, había uno de los lemas de Die Linke que tenía que ver con el rollo de que aquí no venimos a gobernar, sino a transformar, que era una indirecta a Sara Babeknech. Tenían razón, realmente, al César, lo que es del César, tenían razón en ese lema de campaña, en el sentido de que estaban ya apuntando a esa Sara Babeknech que había sido pues muy impugnadora o que había sido muy, bueno, sobre todo muy rupturista en sus posicionamientos, pero que a las primeras de cambio en Brandenburgo y en Turingia, donde le ha ido muy bien en los dos sitios, va y pacta un gobierno con la CDU y el SPD. Que esto también es interesante porque siempre ha habido líneas en la izquierda española también, que no me refiero a lo de ahora del pacto de gobierno con el PSOE, pero otras líneas que había antes, que sí que querían jugar mucho al tema de gobernabilidad para ganar respetabilidad pública y demás. Y al final lo que ocurre es lo contrario, sobre todo si eres una fuerza de impugnación. Alternativa por Alemania probablemente le va muy bien, y eso pues podemos hacer la transición hacia ellos, porque siguen estando en la oposición, son la oposición pura y siguen ahí. Claro, ellos, como tienen un cordón sanitario, siempre son en la... Claro, es que, ojo, a Alternativa por Alemania han pasado un 10% a un 20, 21 casi. Es que han doblado. Y no tocan gobierno. No tocan gobierno en ninguna parte. Pero siguen doblando. Ahí es como van subiendo de voto. Y Sara Babeknech, en mi opinión, esta es mi opinión personal también, creo que se ha equivocado, ha cometido un error estratégico en diciembre pactando con la CDU y el SPD. Ojo, antes de diciembre las encuestas le daban entre un 8 y un 10% a Sara Babeknech. De ahí viene un poco el fracaso, la decepción con el resultado del pasado domingo 22 de febrero. Porque Sara Babeknech aspiraba o apuntaba a un resultado muy sólido, de eso que ha sacado Die Linke. Apuntaba, habría sido un poco lo invertido, ¿no?
Sala Benesch un 8 o 9% y Die Linke a lo mejor no entrando o muy justo para entrar. Y se han invertido esas tornas y mi opinión creo que el factor determinante, porque es cuando cambia la tendencia, es diciembre de 2024 con los pactos de gobierno de Sara Benesch con la CDU y el SPD. Yo creo que esto explica mucho más que cualquier otra cosa. Ahora bien, hay una más. Pero una más, porque había un problema más con ella. En medio de la campaña electoral fueron valientes, yo creo que tuvo muchos principios, pero justamente en medio de la campaña lanzaron una iniciativa en el Bundestag súper fuerte en favor de Palestina. Esto fue en medio de la campaña, sacaron una iniciativa en la cual pedían un minuto de silencio por las víctimas de las víctimas palestinas. Israelí. Exactamente. De las víctimas palestinas, en plan por Palestina, que fue evidentemente denegado por el resto de partidos y fuerzas políticas. Pero en ese momento de la campaña, cuando sacan esta iniciativa, que se hizo muy viral además en redes y demás, es verdad que en ese momento la empiezan a acribillar. Partido del Kremlin, partido antisemita, bueno. Aquí empieza a trabajar un montón la maquinaria contra ella. Y es verdad que, claro, ha sufrido un acoso mediático súper fuerte de Sara Wagenknecht en esta campaña electoral en particular. Y es un poco, yo creo que el dibujo creo que se explica bien para entender bien qué ha ocurrido con ella, por qué ha sido tan justo su resultado, por qué ha bajado tanto en relación con septiembre, aunque también con relación con junio en las europeas, que sacó un 6,2 o 6,3%, que ahora no recuerdo bien la cifra exacta, pero era 6,2%, 6,3%. De hecho, me interesa mucho esto que dices, han sido precisamente los pactos que cogen y son contradictorios con tu posición contestataria, lo que coge y ofende a bastante gente, porque luego además, en esos pactos, en esa negociación, probablemente te veas forzado a moderar tu postura y por tanto, lo que es tu base electoral se sienta desilusionada, desengañada o abiertamente traicionada en un momento dado. Y eso que bueno, que es verdad que en Sajonia no llegan a pactar con la CDU, porque es verdad que se mantienen firmes en el tema de la paz y de quitar recursos armamentísticos e incluso poner en cuestión algunas cositas que eran muy, muy delicadas. En Sajonia negociaron hasta el final, pero no entraron al final al gobierno por el tema de la paz. Es decir, que ahí se mantuvieron bien. Yo creo que ahí lo hicieron bien. Pero en Turingia y en Brandenburgo no. Y es que no es que tampoco es que renunciaran mucho, pero claro, al final cedes muchas cosas cuando entras en un gobierno. Y yo creo que también está el tema de cómo te percibe la gente a partir de ahí. Tú al final te querías montar el partido para gobernar con ellos dos y para ocupar cargos de gobierno, o querías un partido realmente para imponer o abrir una brecha y una nueva vía y una nueva opción política sólida, ideológicamente fuerte, para justamente un poco lo que siempre ha defendido Sara, que es de este socialismo conservador o este populismo no constituyente, sino un populismo más reactivo, pero que quiere defender e invocar al pueblo para autodefenderse y demás. Bueno, un poco todo este eje que ya hablamos también en el programa anterior sobre Sara Becknech y sus ejes principales. Claro, al final yo creo que esto decepciona también porque te ven como que al final tú no quieres renovar o refundar el sistema de partidos y el sistema un poco político alemán. Lo que quieres al final es un poco pues seguir un poco la tónica de los últimos 30 años y demás. Yo creo que te percibe un poco así la gente al final. De hecho ahí lo que pasa es que tiene mucho que ver lo que es la ley estandarte mediática, lo que es la artillería de precisión de los medios de comunicación de masa. Y te pongo el ejemplo, la candidatura o sea, la propuesta de pacto de Pablo Iglesias Podemos al Partido Socialista Obrero Español, y la propuesta de pacto de Ciudadanos Albert Rivera al Partido Socialista Obrero Español. Los dos hacen una propuesta de vamos a hacer un gobierno de coalición. Los dos dicen tenemos estos votantes, tenemos estos votos, esta es nuestra fuerza, queremos ministerios. Los dos piden para el líder de la otra agrupación la vicepresidencia del gobierno, que el notario M. Rajoy o el otro, Mariano Rajoy, uno de los dos, le hubiese dado la vicepresidencia del gobierno, competencia en el CNI, es algo que es responsabilidad de otros.
tiene consecuencias, pero es responsabilidad de otros. Pero el caso es que los dos piden prácticamente lo mismo en cuanto a cargos. La campaña contra uno de lo que queréis es sillones, lo que queréis es trepar, vosotros estáis ahí por la paguica y sobre todo, sois unos trepas egocéntricos que queréis estar ahí porque lo que queréis es aparentar y cómo se te ocurre, en qué ego tienes para querer estar en el sillón. Y frente a la campaña de, uy, qué sensatos que son estos, que quieren el ministerio, y quieren la vicepresidencia, porque el, el presunto aficionado a las sustancias blancas, pues es un hombre de bien, ¿no? Está financiado por el Banco Popular, no puede ser otra cosa. Pues el caso es que la diferencia de juicio y por tanto la diferencia de trato y de percepción en la opinión pública es tremenda. Sin duda, sin duda. A ver, los medios de comunicación te dibujan, o sea, claro, es que es verdad que a la izquierda siempre la machacan con esto, porque si lo haces bien, es que da igual, si lo haces bien es porque quieres estar ahí por el cargo, ¿no? Que tú comentabas ahora. Y si lo haces mal, te machacan. Bueno, ahí ya sí que ya es el machaque absoluto. Pero es verdad que, claro, es que a veces lo que ocurre, yo que también creo que lo que ocurre a veces es que una fuerza nueva, como Sara Beknech, en el caso de Sara Beknech, yo creo que le ha venido, que ha corrido muy rápido a querer pactar gobiernos en estados menores. A Podemos también le pasó un poco que en 2015 le vinieron antes las autonómicas que las generales, en 2015 la primera, y eso al final te acaba perjudicando porque te metes en el juego político institucional de toda la vida. Y entonces ahí trabajar un eje impugnador o renovador o simplemente de regeneración te cuesta más. Aunque totalmente de acuerdo en el sentido de que, claro, que tienes que gobernar para probar que vale la pena votarte y que eres una persona de fiar, que eres fiable, pero bueno, al final es verdad que gobiernos o no te van a sacar igual. Y Disculpa. y de hecho, Alejandro, precisamente cuando coges y te restringes por porque diga, oye, que esta gente no me atice diciendo que somos, pues como hacía el grupo Prisa, que es, pues, bueno, el grupo Prisa, atraer a votantes de izquierda para inocular la ideología de derecha, lo que ahora es la sexta. El caso, que lo que hacía el grupo Prisa con Anguita, presentándolo como Don Quijote, como un loco idealista con muy buenas intenciones, pero totalmente fuera de la realidad. Lo que hacían en ese tipo de cosas cuando intentas moderar tu discurso para ganar esa respetabilidad, entre comillas, lo que acaba pasando es que te la miran por los dos lados. Porque entre la gente que no te votó no gana respetabilidad, no lo permiten, y entre la gente que sí te votó, lo que fomentan es una sensación de eres un pusilánime, ¿qué te digo yo? Eres un ministro de consumo de 3 al cuarto que prácticamente acaba decepcionando muchísimo y acaba desilusionando mucho. Sobre todo cuando el partido principal, como en este caso el partido financiado por la CIA en su momento, el Partido Socialista Obrero Español, a través de la Fundación Elber y de las fundaciones socialdemócratas alemanas, coge y te pone entre la espada y la pared de o votas esto conmigo y entonces vas a molestar a un montón de tu gente, o votas en contra y entonces vengo con el cuento de la pinza. Yo voy a poner aquí una cosa que está rompiendo un poco también. Es un caso diferente porque al final tiene mucho poder económico detrás, pero por ejemplo, Donald Trump, que es una persona demonizada, muy demonizada, digo, por los medios occidentales, ¿no? Por los medios mainstream, quitando la Fox y alguno más, o sea, decir, tú hablas de Donald Trump y todo el mundo te va a ver que es un loco. Es decir, porque es la imagen que se ha construido de él en Occidente por los medios. A mí me da igual si es un loco o no. Lo que me importa de Trump, digo, por el tema del gobierno. Es muy interesante de Trump que cuando, por ejemplo, él asume el gobierno de Estados Unidos, en un mes más o menos cumple todo lo que ha dicho en su campaña electoral. Es decir, en su campaña electoral dice ejes muy fuertes, pero es verdad que en un mes parece que intenta construir ese muro en México, que mete aranceles, aunque luego no lo haga, pero amenaza, lo hace. Mete los dos sexos, es decir, hace un montón de decretos, o lo de la paz en Ucrania, o sea, un montón de ejes de su campaña electoral principales, maestros, es verdad que los implementa, o menos discursivamente, los empieza a implementar desde el minuto uno. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, muchas veces, le tenemos, sobre todo desde la izquierda, un poco de miedo a los medios de comunicación y demás, y a veces solo falta con que se pueda corroborar ese compromiso que has asumido en una campaña electoral, un compromiso fuerte ideológico con algunas cuestiones maestras o algunas medidas estrellas,
y nada más entrar a gobernar, por ejemplo, puedas implementarlas de alguna manera. No implementarlas del todo, porque tampoco lo hace Donald Trump, sino al menos generar la iniciativa. Es decir, mira, yo ya he dicho esto en campaña, por ejemplo, que es el impuesto a los ricos, pues ya nada más entrar, monto la iniciativa parlamentaria para que ocurra eso. Más allá de que luego haya que negociar y tal. Pero al menos intentar. Yo creo que por eso hay algún aprendizaje, ¿no?, que hacer de Trump. Ese rollo, esa impulsividad, esa energía que tiene para impulsar políticas, pues eso está bien. Es decir, eso es lo que hay que imitar, lo bueno de él, ¿no? Luego ya, pues, otras cosas que no, muchas cosas que no, pero esas cosas también. Entonces yo creo con esto que decir, por el tema de la gobernabilidad y de los medios. Es evidente que los medios de comunicación siempre van a estar en tu contra, sobre todo si quieres una alternativa a lo que hay. Eso es así. Entonces tienes que partir con ese juego trucado de antemano. Tienes que jugar con esas cartas encima de la mesa, ya sabes que son así. Por eso, perdón, por eso el Donald Trump, que estaba pensando, pues por eso tiene a Musk de aliado, porque al final, al menos tener el Twitter ese para ti, al menos para tener, controlar al menos una facción de comunicación directa con la ciudadanía, que es Twitter, pues al menos eso lo controlas tú. Pues digo, pues no, porque es que en verdad, en el fondo es gracioso, es verdad que estoy haciendo un requiebro, lo siento mucho, pero me recuerda a la escuela de Frankfurt esto de Donald Trump con Musk, porque es el rollo de construir tus propios, que al final él, porque Donald Musk es un empresario random que se dedica a SpaceX, a otras cosas que no son las redes sociales, pero el tío va y compra X para tener ese control de la comunicación, de los algoritmos de donde se mueven los ejes más importantes de la sociedad a nivel político, y lo compra tal para que haya esa comunicación directa. Digo, eso es muy Escuela de Frankfurt, porque la Escuela de Frankfurt piensa mucho ese rollo de construir alternativas propias a los medios de comunicación y demás. Un poco como Canal Red, pero mucho mejor hecho, con mucho más dinero, claro, mucho más dinero. Pero bueno, aquí ampliando el debate, que también va creciendo y va construyendo su comunidad. Pero es verdad que es otro aprendizaje que también está bien, ¿no? Ese construir tu capacidad de comunicar directamente con el pueblo y construir esos mecanismos fuera de los medios. Cierro este paréntesis, este requiebro, pero que el rollo de la gobernabilidad y el rollo de cómo se construye esa gobernabilidad, como mínimo, yo creo que tiene que estar muy bien indexada en principios estratégicos maestros, en un horizonte muy claro. En plan, si tú entras en el gobierno desde el principio, tienes que tener claro por qué entras y qué quieres hacer ahí y por qué es importante que tú estés ahí. Por ejemplo, a Sumar le está perjudicando mucho ahora en España también. Sumar, que no ha sufrido ataque, no tiene ningún ataque en comparación con Podemos. Digo, el gobierno Sumar es un partido que está bien tratado por los medios de comunicación, o invisibilizado o bien tratado, nadie lo ataca. Y aún así Sumar ha perdido mucho peso electoral o mucho gancho popular por esa incapacidad de dibujar claramente, ideológicamente, un horizonte o un por qué estás tú en el gobierno, más allá de ser el chupiguay del PSOE o el que está un poco más a la izquierda. Pero claro, tú tienes que dibujar un proyecto a largo plazo. Si no te hundes, todas las encuestas dicen que Sumar baja mucho. Bueno, el paso por el gobierno es que hay tantas, es que en politología el paso por el gobierno ni es bueno ni es malo. Es decir, hay experiencias y casos para todo lo que quieras. De partidos que se hunden por entrar en el gobierno, partidos que crecen, partidos que en minoría crecen entrando en el gobierno. Un ejemplo claro de esto es Esquerra Republicana, en cambio, para poner un ejemplo bueno, catalán. Claro, Esquerra Republicana, la primera vez que entra en el gobierno en minoría, sube con Junts, y luego ya gana la Generalitat, y luego cuando gana la Generalitat y es ya presidente aragonés, lo hacen fatal y se vuelven a hundir del todo. Pero que ves ese ejemplo, incluso en Esquerra Republicana tú ves los tres casos, ¿no? Ves que entran en el gobierno en minoría, el tripartito además tuvieron dos casos, primero suben, luego bajan, luego vuelven a entrar en el gobierno con Junts y ahí vuelven a subir y logran subir más hasta llegar a la presidencia y luego ya se hunden. Digo, para ver digo, para entender que a veces estar en los gobiernos te hace subir, a veces te hace bajar, y depende cómo lo hagas realmente. O qué estrategia tengas tú para entrar en un gobierno o qué quieres tú marcar. Todo esto lo digo por el sentido simplemente de que Sara Begres yo creo que comete un error muy fuerte entrando en los gobiernos justo antes de las elecciones federales. Yo creo que esto es un error estratégico. ¿Por qué? Porque no está claro por qué estás entrando tan pronto y con tanta ansia en un gobierno menor, ¿no? Federal, pequeñito. Y que luego no dibujas bien no estás justificando bien por qué entras. Entonces al final dibujas como que eres un poco ciudadanos al final en España. Una bisagra de los dos grandes partidos. En lugar de tú ser una fuerza nueva que tiene muy claro su opinión, su eje ideológico, y va tirando, derribando cualquier barrera, incluso la barrera del gobierno. Pero claro, en Alemania no es que sea una barrera al gobierno, porque en general todos pueden pactar quitando alternativa por Alemania. Que si queréis, pues podemos ir a un poco que tampoco es que tenga... Ahora vamos a esta gente. Dos cosillas más. Comentábamos antes, si os vais
Si os vais a un libro que hemos recomendado un montón de veces aquí, que es Soberanos Intervenidos de Joan Garcés, comentan cuando François Mitterrand en unas elecciones bastante complicadas tiene una competencia bastante intensa por el Partido Comunista francés y coge y decide meterlo en el gobierno. Y por supuesto, el embajador en Francia de Estados Unidos lo llama a capítulo y le dice, ¿qué demonios pretendes tú hacer? Que en realidad lo que le está diciendo es, pero tú has leído lo que se le pasó a Aldo Moro, que parece tonto, y, y claro, Mitterrand dice, no, verás, yo tengo un plan, y es un plan fantástico, y precisamente metiéndolo en el gobierno y poniéndolos en situación de elegir si seguir en el gobierno o, o dimitir, salir fuera y quedarse fuera, lo que hace es laminar por completo al Partido Comunista francés. Y bueno, imagino que eso mismo lo hemos podido ver en alguna otra, en algunos otros sitios, pero da la sensación de que es un juego repetido, igual que se ha hablado mucho de una campaña negra tremenda contra el personaje de Sara, la persona de Sara, hasta a Sí, 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 hasta sí. niveles económicos. Bueno, y en Alemania incluso de niveles, bueno, al final un poco disparatados, ¿no? El partido del Kremlin, es que lo que más acusaban me parece el partido del Kremlin, por defender la paz y el desarme global. El partido del Kremlin por Mira, parte de Trump. entre ser el partido de Kremlin y ser el partido del Pentágono, el Kremlin todavía no ha montado grupos paramilitares aquí para coger y subvertir lo que es el orden democrático del país. Que se sepa. Exactamente. Y luego hasta eso por el lado mainstream, ¿no? Por el lado de los medios de comunicación así de masas. Porque claro, al final, por inmigración, aunque en la izquierda española o en la izquierda sorprenda mucho, en realidad las posiciones de inmigración son como los de la CDU o el SPD. En realidad, su única enmienda en inmigración es que tiene políticas muy parecidas al SPD o a la CDU, solo que le añade el tema de la paz, que le añade el tema de que, oye, que el problema de la inmigración es que es un fenómeno del capitalismo y sobre todo un fenómeno de las guerras en África y que por tanto hay que ir a hacer una arquitectura nueva del mundo. Esto es lo que se diferencia de CDU y SPD. Pero tampoco sorprende tanto para los mainstream su discurso sobre inmigración. Pero en España o en la izquierda solo se cogen a este punto para intentar demonizarla, en lugar de hablar de todo su principal programa político, que es el ser anti-OTAN, el ser pro-Palestina, es el desarme global, la redistribución de la riqueza, el recuperar un discurso más obrerista o más del pueblo. Todo esto es lo importante de ella. Al final es el soberanismo, ¿no? O sea, el nacionalpopulismo de alguna manera. Pero sobre todo lo más importante es el rollo de la paz. Sobre todo, de verdad que la campaña, si la gente viera su campaña, es que el 80% de sus mensajes tienen que ver con la paz y el desarme del mundo. Paz, paz, paz. Básicamente porque ese es el eje más relevante de esta opción política. Entonces, claro, que tú solo te fijes en el tema de inmigración es un poco, bueno, canta. Canta porque quiere decir que solo te importa demonizarla, no te importa, porque además no quieres debatir. Es decir, porque si fuera honesto, tú podrías, porque yo creo que es honesto y creo que es necesario debatir de inmigración. Pero claro, tú no hablas tú no utilizas la inmigración o su postura de la inmigración para discutir con ella de forma honesta, de decir, oye, mira, esto de inmigración no estoy de acuerdo. No, lo coges de decir, mira, es una fascista. Que es loquísimo, si ha hecho gobierno, justamente lo que hablábamos antes, ha montado gobiernos en Turingia y en tal, porque está en la lógica de cordón sanitario también a alternativa por Alemania, bueno, en los estados federados estos. Por eso pacta con CDU y con SPD. Si no pactaría con los otros, también suma, ¿eh? También sumaría, ¿eh? En Turingia. Y ahí para sumar, ¿eh? Pues yo he visto alguna de esas imágenes de anuncios en vídeo con, con, la- con las tintas, con los colores manipulados, un poco lo que hacía ABC Sí. con algunas de sus noticias para estropearla, para hacerla mucho más oscura, para que parezca un Y personaje es de los curioso nazis. porque además ella es muy carismática y es muy simpática. Realmente es una persona que hablando y tal es muy simpática, no sé cómo decirlo. No, o sea, es que Pablo Iglesias, no, tampoco tanto, pero a lo mejor Pablo Iglesias también tiene algunos discursos muy agresivos o tal, y puedes incluso poner esa foto con el gesto torcido y esa mueca en la cara que parece un ogro, pero es que yo creo que a Sara Beckles ni la coges en eso. Entonces lo que hace es verdad que lo que tú has comentado, lo de bajarle la luz, lo de ponerla como una vampiresa o algo así raro. Es verdad que no es rubia, porque recuerdo aquí a los oyentes que Sara Beckles es hija de un iraní.
Es decir, que para que es que claro, es que cuando empiezas a escarbar un poco en ella, te das cuenta la locura de lo que dicen sobre esta persona, ¿no? Claro, ella El está eje del enamorada mal, de él, que esa hija de un claro, iraní está totalmente incluida en el eje del mal. No hay nada más que discutir. Por pero el iraní está supuesto, exiliado, ¿eh? Es un exiliado iraní. Y de si hecho, fuera hija de un árabe saudí, pues sería fantástico. O sea, de fantástico, hecho, a lo mejor fantástico. la dejaban ir a la embajada de Turquía a torturar periodistas con los demás. Pero vamos, pero como es un iraní, pues ya no puede ser otra cosa. De hecho, ella se puso la H en medio de su nombre, ¿no? Porque Sara, en alemán, bueno, y en alemán la H va al final de Sara. Y ella se lo puso en medio en honor a, bueno, en homenaje a sus orígenes persas. Así que de ahí viene ella, de ahí viene ella, de ahí viene ella. Ese es su origen. Aparte de haber sido concejal, ya hablamos mucho en su momento, pero ser concejal de al Berlín del Este y todo eso en la época de RDA, que es cuando empezó a militar. Pero bueno, que han ido a por ella a machete, a acribillarla. Y ahora sí casi entra. Que bueno, que Me, vuelvo a lo mismo, que a lo mejor entra, que a lo mejor acaba entrando porque hay este recuento y esta impugnación al Tribunal Constitucional que prospera. No lo sé, yo realmente tampoco tendría muchas esperanzas en eso, pero a lo mejor, quién sabe, Alemania se supone que es un país con más garantías que otros. Bueno, a lo mejor era un país con más garantías que otro sobre el papel y mientras había un muro. Luego ya sin el muro donde huir ya había otra historia. Es decir, cuando lo necesitaban como elemento propagandístico contra Alemania mala, que es cuando montaron la Unión Europea como su mercado cautivo y su zona de expansión económica para demostrar que ellos son guay y son mucho mejor que los otros, a lo mejor sí que había cierta garantía y con todo teniendo en cuenta la gentuza que metían en el servicio secreto pues tampoco apostaría yo por ello. Pero, pero hostia, ese tiempo pasó y ya no lo necesita para nada. Así que ya a lo mejor, eh, ya a lo mejor no tiene tantas. Pero el caso es que esta campaña tan terrible me recuerda a. Me recuerda si os vais a un librito del que hemos hablado alguna vez cuando hablamos de la OTAN, de un libro de Daniel Ganser que se llama Los ejércitos secretos de la OTAN y que publica el viejo Topo, comenta que en Italia, sobre todo cuando el Partido Comunista es una fuerza mm, potentísima, con una aureola de prestigio de nosotros estuvimos en contra de los nazis desde el minuto uno que venían a asesinarnos, pues cogen y montan este tipo de campaña hasta decir basta para coger y laminarlo electoralmente. Pues, ¿qué te digo yo? Desde chantajes, desde asociarlos con delitos sexuales o con, bueno, el rollo de ser un agente del Kremlin no es nuevo. Y el rollo de es que eres un antisemita es lo que permitió al aparato burocrático del Partido Laborista, entre comillas, británico, defenestrar por completo a Corbyn. Y así es como si algunos clichés estuvieran ya también engrasados y también preparados, que solo hay que decir, se firma el cheque, se aprieta el botón y ya la maquinaria rueda sola y el objetivo se cumple sin ningún problema. Y además porque atravesamos una época de cierre muy fuerte de las élites europeas, ¿eh? O sea, se sienten muy amenazadas también. Trump todo también ha intensificado esa sensación de... La oligarquía europea, si fueran élites serían mejor en algo, pero es una Claro que oligarquía sí. como otra cualquiera. Eh, Sí, sí, sí. son gente con poder y sin escrúpulos y ahí acaban todas sus ventajas, ¿no? Sin duda, no tener escrúpulos en un entorno competitivo tal vez pueda suponer una ventaja si lo que quieres es regodearte en ello y salirte con la tuya a toda costa. Pero como ser humano tal vez eso no lo es. Y por eso ese tipo de seres humanos tienden a la extinción cuando vienen mal dadas. Tal vez afortunadamente, pero que cuando hablamos de esta historia, cuando hablamos de todo este entramado mediático, político y económico, resulta alucinante hasta qué punto se ve de forma hipócrita, tal y como decían, pues precisamente los rusos en aquella discusión de la ONU sobre Kosovo, porque dice, oye, acusas a esta persona de ser un agente del Kremlin y este partido que está financiado ilegalmente por Estados Unidos y todo el mundo lo sabe, no es un peón de nadie, son los buenos, los inmaculados, Bueno, son los hay que fantásticos. admitir que ahora ya ha vuelto a aparecer para el imperialismo.
No sé si eso ha sido un cambio en Occidente, bueno, en Europa, que hasta hace 2 minutos no se podía hablar de imperialismo para hablar de Estados Unidos, pero ahora como está Trump sí se puede otra vez. Y yo, oye, el imperio lo rompía. Es que da la impresión de que hay un bolet que ha salido y ha dicho, mira, pues Estados Unidos ahora es un imperio, ahora sí. Hace 2 meses no. Hombre, no sé, antes de 2 meses también. O sea, decir que haya otra facción que ha cogido el poder allí, pero que es un imperio igual. Quiere decir que no ha cambiado esa dinámica imperial de Estados Unidos ni antes ni ahora. Simplemente que tiene una estrategia diferente. Diferente. Y ya está. Pero bueno, el imperio era igual antes que ahora. Pero es increíble que... De hecho, Alejandro, nada. de hecho, lo que tú dices es dramático porque ahora está la gente indignadísima porque se ponen a negociar Estados Unidos y Rusia sin tener en cuenta la Unión Europea. Cuando en el 2022, en unas negociaciones sobre la paz en Rusia, cuando estaba todo ahí empezando, Antalya, en el foro diplomático de Antalya, en Turquía. pues En Turquía hubo las negociaciones. Y es Estados Unidos el que echa a Borrell. ¿Sí? Lo echa. Dice, tú aquí no tienes que venir a escuchar, ya te cuento yo lo que tú necesites saber. Así que espera ahí fuera en la puerta y que imagino que no tenían una correa porque no había un postecito de estos para atar al perro, que sería la última humillación del todo. Pero dice, vamos a ver, ¿no están haciendo nada que no hayan hecho cuando te parecía bien? Hay una cosa que quiero comentar y a lo mejor con esto vamos acabando, pero Europa al final, ¿qué es la Unión Europea? Es que es una confluencia, ¿no? Una concatenación, ¿sabes? Como la unión de imperios caídos del 19. O sea, la Unión Europea en sí misma ya es un poco una unión de imperios caídos que se intenta rejuntar un poco para ver si podemos aguantar un poco más si estamos unidos como imperios caídos. Pero siempre dándole un poco la dirección de esa política al imperio ganador, al imperio triunfante que es Estados Unidos, ¿no? Subordinado siempre a este imperio. Entonces, es verdad, cuando tienes un club de socios de imperios caídos que ya está en decadencia, en declive, totalmente en el siglo XXI, ya ni te cuento, claro, cuando se revela esa posición de debilidad político, económico, estratégico y geopolítico, pues es muy doloroso. Yo entiendo que está en la fase de duelo. Es que la reacción a lo de Zelensky y todo esto es que lleva la etapa esa psicológica del duelo, ¿no? Lo de la negación, la ira, luego la negociación y luego la aceptación vendrá. Si llega, yo creo que sí, pero es que, claro, es que no entiendo muy bien. Al final lo que va a hacer Europa es lo que pedía Trump, ¿no? Que se pongan tropas de paz allí en Ucrania y que se pague la reconstrucción de Ucrania, además de meterla en la Unión Europea. Esto es lo que pide Trump. Trump lo que dijo es, mira, Europa lo que va a hacer es meter las tropas, pagar la reconstrucción y con eso yo me conformo. Y Europa parece que ahí con su rebote y con su pataeta dice eso. Dice, no, las tropas las pongo yo, ya, pues es lo que decía Trump. Si es que es lo que decía Trump, que tú pondrás las tropas y tú pagarás. Es que no sé, todo me parece ridículo, la verdad. A mí me parece un poco ridículo todo. Pero bueno, no sé, así estamos un poco en este rincón del planeta, estamos un poco así, un poco viéndolas venir y con síntomas muy claros de declive absoluto. Sí, y ahora por, por terminar con los dos grupitos, has dicho que la campaña de Die Linke ha sido excelente. Muy Imagino que buena. porque toda la artillería estaba centrada en Sara y los dejaron ahí un poco fuera para ver si no vaya a ser que ganen los pacifistas y la guiemos de verdad. De hecho, los medios le han hecho casi no han hecho la campaña tampoco voy a exagerar, pero es verdad que les han tratado bien. Claro, al final ellos sabían perfectamente que entre las dos izquierdas es mejor tener a esta, que es más dócil que la otra. Esta al menos no es anti-OTAN. Y es verdad, pero igualmente hay que reconocerle a Die Linke que ha logrado. Es que, como ha metido dos o tres temas muy sociales en la agenda, en la campaña, yo creo que ese ha sido el acierto, ¿no? Justamente la enmienda que había hecho Sara Begnetz a Die Linke, que se estaba centrando en cuestiones que no eran sociales, que eran más de identidad y todo eso, de identity politics. Y es curioso porque la campaña electoral sí que han hecho la campaña que hay que hacer, ¿no? La campaña social para luego ya volver a sus movidas, pero la campaña lo han hecho y entonces ha ido muy bien. Y además han logrado reactivar, ¿no? Movilizar en redes, movilizar a la gente un poco pues también para ampliar esas redes de gente pues apoyando tu candidatura y militando en una campaña electoral. Yo creo que lo han hecho muy bien, la verdad. La verdad es que, bueno, pues nada, además es que cuando se saca un 8,8%, pues la verdad es que es muy buen, en el contexto alemán es muy buen resultado. A todo esto quiero decir también que en el año 2021 Die Linke en solitario sacó 4,9% y este año
se ha sumado 8,8 puntos de voto a este espacio de la izquierda, porque Die Linke, que estaba el Sarah Wagenknecht dentro, era 4,9% en 2021. Y en 2025 ha sido 4,9 Sarah Wagenknecht y 8,8 Die Linke. Entonces, que sumados son casi el 14% del voto, que está muy bien. Casi más que el SPD si sumas a Sarah Wagenknecht y a Die Linke, que yo creo que no sé si se va a poder reunificar nunca ese espacio, creo que no, pero si se pudiera reunificar en una izquierda así, pues alternativa, anti-OTAN. Es que el problema es la OTAN, porque, claro, porque los votos no fueran anti-OTAN, pero si pudiera reunificarse en base a algunos ejes y tal, podría lograr sustituir al SPD de verdad, y de verdad, de verdad. Al menos el electorado, pero tal que... vez, tal vez estoy especulando, ¿no? Tal vez es precisamente el tener a los anti ahí para que sirvan de blanco de la estandarte mediática, de lo que es toda la artillería mediática, lo que les ha permitido el capear el temporal sin sufrir muchos daños. Si se reunificaran, pues podría pasar un poco como le que pasó a Unidos Podemos, que No, mientras pero con ese Cero laminaba al PSOE, pues Pero bien, con esto, cuando yo creo que al revés, yo creo que, yo creo que hay margen de ampliación. Es decir, Será Benes ha tenido 5%, pero tiene margen de ampliar, tiene margen. Si hacen buena política, si no cometen esos errores que hemos ido comentando en este programa, tiene mucho margen, tiene mucho margen, tiene mucho margen. Yo creo que tiene mucho margen, vaya, mucho margen, hasta el 10%. El techo que tenían, pues más o menos hasta ese margen tienen, yo creo que tienen cuerda para ahí. Y Die Linke tiene otra cuerda hasta el 10%, o sea, suman 20% entre los dos. Es verdad que le atacarían mucho los medios si se reunificara, porque si el rollo anti-OTAN se mantuviera, irían, pues bueno, como contrastar a la Wagenknecht a piñón. Pero, bueno, yo confío mucho, yo soy los que confía en el pueblo, ¿eh? Yo soy los que confía que con buenas candidaturas, con buenas campañas, con ejes muy claros y tal, se puede llegar muy lejos. No siempre, es verdad que pues hay muchos enemigos y tal, pero que se puede llegar muy lejos. ¿no crees que a lo mejor merece la pena tener un grupo que parezca mucho más peligroso y mucho más, oye, es que el chiringuito de la OTAN que habéis puesto aquí que nos está haciendo la puñeta, lo vamos a desmontar, es lo que permite a otros que parecen más... Bueno, eh, Alemania demuestra lo contrario, ¿eh? La dime, extrema dime. derecha alemana demuestra lo contrario porque es muy, aunque están muy aliados con más, son bastante antiatlantistas, ¿eh? Son bastante antiatlantistas, ¿eh? Los de Alternativa por Alemania, ¿eh? Y bueno, vienen de la tradición esa, la tradición que todo el mundo conoce, y nazi. Y es verdad que no son muy pro OTAN, ¿eh? Y les va a 20, y están muy demonizados, evidentemente, en Alemania, muy demonizados. Pocos países han demonizado más Vamos el nazismo a, que Alemania. Y ya saca un 20%. Os digo que a veces vamos a, tiene mucho, vamos a tiene mucho hablarlo, dinero. vamos a hablarlo con calma entonces. Tenemos alternativa por Alemania, que son pues los nazis. El partido que en un país civilizado sería equivalente a este, pues, los nazis. De hecho, recuerdo un cartel que cogía y decía, hay que dar más gas, hay que dar más gas. Y salía el candidato en lo alto de una moto, jugando con la analogía de, bueno, aquí nosotros el gas lo utilizamos para muchas cosas y eso explica que estén dolidos por el tema del gasoducto del Nord Stream. Pero lo cierto es que jugaban de una forma que era, además, hasta los colores en blanco y rojo y letras negras eran bastante definitorias. Ahora, A ver, el tienes que tema es ver, posible. si la gente puede ir, puede verlo, yo puedo pasarlo por aquí, pero hay que ver campañas, tienes que ver los carteles de la campaña de Alternativa por Alemania, los de esta campaña, ¿eh? Hay carteles, es que son, es que son tan nazis en el sentido de que hay carteles de niños, en dibujo antiguo, en dibujo como más de los años 30 con En niños plan, la alemanes. gótica y todo esto, ¿no? Sí, sí, de ese rollo, mira, es que creo que te lo voy a, si me dejas un momento, lo voy a pasar por Claro, claro. aquí. Y para que la gente lo vea, para que la gente vea también lo que digo que tampoco se esconden mucho, es decir, que la gente no se crea tampoco que esto es, un momento, que lo tengo aquí, es que era todo por Instagram y es bastante impresionante, la verdad. Es que este cartel que lo tienen fijado, es el que tienen fijado. Lo voy a copiar y os lo paso ahora mismo aquí. A ver, un momento, perdonad un poco. Y míratelo, mírate el cartel.
Es que es curioso, es curioso. Yo lo dejo aquí también para que os folletes y si podéis meterlo en la cajita esta Sí, sí, de claro. iVoox o donde sea, pues lo veis y lo consultáis, pero veis el cartelito. Es el que está fijado en la campaña, en el Sí, que Instagram, el que tenían fijado. parecen dos chavales de las juventudes hilerianas. Sí, básicamente. Es que vamos, yo no. Bueno, que el mensaje está muy claro, además, ¿no? O sea, todos sus mensajes son muy claros. Ellos son, a ver, son un partido que ni Le Pen los quería dentro de. No los quería, también por el tema franco-alemán y demás, pero Le Pen no los quería dentro de patriotas en el grupo este europeo que ha montado, que también está Vox. No los quería ahí por el pasado neonazi. Bueno, es que Nazi. tenían un SS por ahí de candidato, uno de los que tenían de candidato en el Parlamento Europeo. Cosas muy extrañas, pero si uno ve los carteles, y yo creo que la gente tiene que consultar a veces directamente para que vean a lo que nos estamos enfrentando, que vean directamente los carteles de Alternativa por Alemania en su Instagram. Y son carteles que luego están todos los demás. O sea, yo he puesto para mí el más bestia, ¿no? O el que es más evidente. Pero luego tú vas mirando otros carteles que hay por ahí de la campaña electoral que acaba de terminar y es bastante impresionante. Sí, sí que lo es. Además, está pensado es un estilo de dibujo mangoide muy que toca mucho a lo que es la ideación juvenil y como técnica de manipulación es muy interesante. Bueno, y lo que en España sería el PP, ¿cómo ha conseguido llegar tan arriba en tan poco tiempo? ¿Cómo es posible que una ideología absolutamente derrotada 1945, salvo en países muy desafortunados, como por ejemplo el nuestro, haya cogido y haya conseguido mantenerse e incluso prosperar? Esto, A ver, yo soy de la teoría, o sea, por mucho que, es decir, el problema aquí que yo veo es que es evidente que los dirigentes de Alternativa por Alemania tienen muy clara su tradición política, pero el contexto de nuestro mundo, el contexto del siglo XXI es un contexto muy diferente al de los años 30, en mi opinión. Es decir, son cosas extrañas, ¿no? Porque, es decir, hoy por hoy, por ejemplo, lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Pero la Unión Europea en sí parece una organización, es una organización muy antidemocrática, muy tecnocrática, muy autoritaria porque no se vota nada ahí, y con una regulación te pueden incluso cambiar la economía de un país. Luego también es la más belicista, la que más promueve las guerras ahora mismo, tanto el genocidio de Israel como la guerra en Ucrania, pero no es la guerra en Ucrania. Es decir, que uno escucha a los dirigentes europeos y da la impresión de que quieren ir a la guerra contra Moscú, que quieren ir a invadir Moscú, que lo de Ucrania es lo de menos, y lo que hay que hacer es invadir Moscú, tumbar a Putin, bueno, cosas de estas. Es decir, es extraño porque es verdad que la extrema derecha, sobre todo los fascistas de los años 20 y 30, eran apologetas de la violencia. O sea, es que eran gente que hacían política de la violencia. Soy el novio de la muerte, se cantaba aquí en España, los legionarios. Y lo siguen cantando, vaya, pero que esa vocación de la muerte, esa política de la muerte es muy nazi, muy, muy fascista. Esa vocación de la violencia extrema y demás es muy fascista, pero eso es la Unión Europea o Estados Unidos antes de Trump. Y entonces es curioso porque vemos unos ejes que se han movido mucho y ejes extraños, ¿no? Porque las élites, la oligarquía europea o la oligarquía financiera es que es muy, muy inhumana, es que es muy, muy inhumana. Es decir, y tú ves que hay cierre de filas con unas élites, bueno, una oligarquía financiera muy, muy inhumana, y la gente abandonada, la gente perdida del sistema, pues se está refugiando en estas opciones bueno, que al menos te dan una certeza existencial, ¿no? Juega un poco por ahí, porque luego a nivel económico ya sabemos todos que no hay nada ahí que rascar, pero a nivel identitario, existencial, sí que mucha gente se siente identificada con eso. Dan respuestas, ¿no? Ante angustias, pero dan respuestas que, claro, porque hay una izquierda que ha renunciado a darlas también. Es decir, hay una izquierda que ha renunciado a combatir el capitalismo, por ejemplo. Una izquierda que ha renunciado a combatir la guerra. Una izquierda que ha renunciado también a hacerse cargo del pueblo y de las angustias del pueblo y que se ha centrado en otras cuestiones que no le preocupan mucho a nadie. Y hay unas agendas ahí de las élites que parece que se las ha comprado la izquierda y que eso no puede ser. Que yo creo que no puede ser. Es lo que más o menos deja ese margen de actuación a esta derecha, a este ciclo conservador que viene. Pero claro, la Alternativa por Alemania juega con eso, pero luego todos los dirigentes. Es que también, claro, Alice Weidel es una mujer lesbiana cuya la jefa de Alternativa por Alemania es lesbiana, está casada con una persona de Sri Lanka, creo que recordaba, bueno, de sudeste asiático, tiene 2 hijos adoptados, o sea, es una woke.
Por decirlo así como de broma, ¿no? Es una woke, es la extrema derecha woke, ¿no? Que ahí están estos genjes raros que pasan en este siglo tan raro. Eso sí, es rubia, muy rubia, y toda su gente es muy rubia. Eso también, eso es la otra imagen también de ese partido tan particular. Sí, pero es alucinante. Imagino que no irán a honrar a Hitler y Goering los días de su muerte, como se hizo Pablo Casado yendo a la misa de Franco en su momento, porque todavía se cortan más. Pero bueno, es cuestión de darles cuerda. Una de las cosas que he leído por ahí es que el lo que caracteriza a Alternativa por Alemania en este tono, o al menos uno de los ejes fuertes en los que ha centrado su campaña es el estar en contra del seguidismo de la OTAN que le está destrozando la, Sí, 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 sí. la economía. Curioso eso, ¿eh? Eso es curioso. Sí, sí, es que el Atletico de Alemania en eso es que no es atlantista, ¿eh? Es que no es atlantista. Es que, claro, porque luego estaban con Musk haciendo campaña. Musk hizo campaña con él, con Alice Weidel, es decir, que hizo directos en Twitch y todo, hizo de todo, pero es verdad que, no son, que son anti-OTAN, es que de verdad que son anti-OTAN, es muy extraño. Claro, al final el soberanismo te lleva a eso, ¿no? El soberanismo de verdad te lleva a ser anti-OTAN. Pues eso es que eso está bien. Claro. ¿Cómo decir? Eso está bien. Eso te da gancho. Yo creo que eso te da gancho popular. El este, ¿no? Tiene muchos recuerdos. Eso es que tiene la ex-RDA, que vota en masa a Alternativa por Alemania, no le gana a Die Linke y Sarah Wagenknecht juntas en el este, ¿eh? Están ahí las dos, entre las dos suman un 50-60% los votos. Pero bueno, que ha ganado en el este, Alternativa por Alemania. Y es cierto que, claro, que en el este hay un recuerdo, hay una memoria antiamericana muy fuerte y la gente lo recuerda así. No es tanto el rollito ese de que no, es que son autoritarios, es que esto que siempre, los análisis facilones de la gente que te dice, no, es que son rurales, facilones, tal, no, para empezar son pobres y salieron perdiendo la reunificación. O sea, ya para empezar habría que analizar ese factor. Y luego, a nivel político, más que ser autoritario, lo que son es que tiene un recuerdo, tiene una inercia acá, tampoco hace tanto que cayó el muro. 30 años no es tanto tiempo que la gente puede opinar de entrada, pero tienen un recuerdo fuerte de ser muy antiamericanos. Entonces eso al final pesa. Y ser muy prorrusos también, claro. Al final, pues un lazo bastante, un lazo bastante íntimo con Rusia en ese sector de Alemania. Y eso es verdad, eso es lo que ha pasado. Lo que yo creo que vamos que también conecta con ese rollo anti-OTAN y demás de Alemania del Este. Se ve mucho esas dos Alemanias cuando en el comportamiento electoral se sigue viendo. O sea que si tú crees que si los grupos de izquierda, sea Sara, sea Die Linke, cogieran y fomentaran activamente el soberanismo alemán y el desvincularse de la Sarah Wagenknecht OTAN lo y del hace. seguidismo, Sarah te Wagenknecht sería mejor. Sarah Wagenknecht lo hace. Sarah Wagenknecht lo ha hecho. Al final, también hay que ponerlo en contexto en Alemania. Es decir, no hay ningún partido nuevo nunca en Alemania que haya sacado un 5% del voto. Eso no había ocurrido. No había ocurrido. Eso también lo pongo encima de la mesa. Son partidos que tienen en Alemania, porque Die Linke eran una unión de partidos diferentes. Sí, Die Linke, la izquierda. Pero y Die Grünen, cuando interrumpió en los 70, fue una cosa particular también. Pero de entrada sacar un 5% es muy complicado en Alemania. Muy, muy complicado porque es un sistema muy estable de partidos. Es decir, que 2,5 millones de votos es mucho voto, para empezar, para ponerlo en contexto también. Pero Sarah Wagenknecht, claro, llegó a ponderar un 14% en el este y sacó un 6,2% en las europeas de junio. Es decir, que os digo que porque Sarah Wagenknecht, justamente, su línea política, su apuesta política, justamente es el soberanismo alemán y ser anti-OTAN, pero desde la izquierda. Y más o menos yo creo que, claro, es que es un poco gatillazo y yo queda peor decirlo, pero sí que le ha ido bien, bueno, le ha ido bien. Se acaba entrando, si luego se acaba prosperando esa denuncia que hemos hablado antes y acaba entrando, creo que le va a ir muy bien. O sea, creo que le va a ir bien, pero si no acá, pero si no entra, pues a lo mejor no le va tan bien, ¿no? Pero es verdad que, claro, al final esa izquierda soberanista, anti-OTAN y demás, sí que ha tenido tiene un espacio importante. Y Alemania, de verdad que es un país también que ya sabemos que es un país muy particular, ¿eh? Que no es como Francia, por ejemplo, que es mucho más revolucionaria y mucho más de ruptura, un país mucho más de constituyente, por decirlo, por su tradición política clásica. Ujú. Sí, la broma de Trotsky en su historia de la Revolución Rusa, que al final Marx creía que la revolución tendría que asentarse en Alemania, pero en Alemania no se puede hacer una revolución porque los obreros de allí serían incapaces de asaltar una estación de trenes sin ir primero a comprar el billete. Sí, muy buena esa.
Muy gracioso. Sí, sí, un poco así. Y eso que son los inventores del romanticismo, al final, bueno, de tradiciones un poco raras que llevan al nazismo, pero sí, sí, al final son un poco, son particulares, son particulares. Alemania es un país particular, además un país que yo creo que está muy anulado políticamente, anulado. O sea que está muy subordinado a Estados Unidos, es decir, es un país que siempre hubo mucho miedo a Alemania, es decir, que también no olvidemos que la Alemania contemporánea es fruto directo de la Segunda Guerra Mundial, tanto por la separación como la reunificación. El Tratado de Maastricht, el euro, es en el 92, justo después de la caída del muro de Berlín, justo después de la caída de la Unión Soviética. Es decir, que hay cuestiones ahí que al final Alemania es un poco un protectorado de Estados Unidos en Europa, ¿eh? Siempre ha sido un poco así, siempre ha sido pensado así por Estados Unidos. Ujú. Por eso, Alternativa por Alemania está en anti-OTAN también. De hecho, en Soberanos Intervenidos cuenta la anécdota de un ministro de Exteriores, creo que holandés, que dice, oye, ¿y qué te parecería si dividiera a Alemania en dos? Si lo que contestaba el tipo, y estamos hablando de 1943 aproximadamente, es que sería horrible, porque cada bloque trataría de darle las mejores condiciones posibles a su Alemania para que se prosperara tanto como fuera posible y en 10-15 años volvería a tenerla como una potencia industrial que serían dos. Así que probablemente volvería a estar en condiciones de volver a ponerse intensita, ¿no? Solo lo comenta Joan Garcés ahí, y si nos vamos también a el Minotauro Global de Varoufakis, comenta eso que tú has dicho, la intención de Estados Unidos tras la guerra de coger a los derrotados y cultivarlos como un protectorado para demostrar que su sistema económico es mejor que la alternativa del otro lado. Alemania la buena frente a Alemania la mala con el mercado cautivo y área de expansión de lo que es la Europa occidental y, y Japón con el área de expansión económica del sudeste asiático. Ahí llega Mao y le un poquillo el plan, pero Y es curioso porque la línea se ve muy claro, ¿no? Como el protectorado es Alemania de Estados Unidos y Alemania es quien manda en Europa, porque Europa, la Unión Europea, también es una construcción americana. O claro. sea, esto es muy bestia porque Europa siempre va a ser dominada por Alemania, que al final es ser dominado en parte de forma delegada por Estados Unidos. El único que lo vio desde el principio, es increíble, es De Gaulle. De De gol. Gaulle, el francés, el presidente francés, que siempre desconfió mucho de la construcción europea porque pensaba, con razón, que jamás podría mandar Francia ahí, Francia, que jamás podría ser una construcción equitativa. De Gaulle, hasta que no cae De Gaulle y viene Giscard d'Estaing, se une el Reino Unido, por ejemplo, al que tampoco quería ni ver en pintura ahí en la Unión Europea. Pero bueno, hay muchas Claro. curiosidades históricas que siempre anticipan un poco lo que ya se va viendo en este siglo ya de forma más traumática, ¿no? Porque ya el papel de la Unión Europea, yo creo que el cambio de Trump es que piensa que ya no le hace falta la Unión Europea. Es un cambio sustancial. Un cambio Sí, sustancial. de hecho, de hecho, claro. De Gaulle es también el que coge y la sede de la OTAN está en Bruselas porque De Gaulle los echa a patadas de lo que es París. Yo que he trabajado con ellos no los quiero aquí en mi suelo, que sé lo que hacen y sé de qué palo van. Ustedes váyanse por ahí a tomar por saco y ya montan pollo en otro sitio. Hay que reconocer ahí que De Gaulle tenía razón. Sí, lo tiene, lo tiene. A ver, De Gaulle es un dirigente de estos que no quedan ya, ¿eh? Bueno, que evidentemente, pues hace muchos años, pero De Gaulle, siendo de la derecha, ¿no? Pues derecha francesa, porque es muy particular la derecha francesa, pero claro, un héroe antifascista, bueno, que al final lo fue, en la resistencia de París, pero luego, incluso su forma de entender Francia, de forma soberanista, ¿no? De forma muy soberana, republicana, no está mal. Es decir, que es curioso, es curioso. Es verdad que, bueno, siempre eso se hizo contra él y demás, y eso abrió otras vías, pero De Gaulle era un dirigente de estos que ya no quedan, ¿eh? Ya no quedan, ¿eh? En Europa. No es Y Mario, ¿eh? ahí No, no es Mario. Esa comparación es muy dolorosa, ¿no? Sí. Pues es curioso. Y precisamente uno de los ejes que había visto era cómo la gente, el este, votaba y daba la victoria a los partidos de derecha. Y te quería preguntar, porque eso se No, no tanto, interpreta no en tanto, no algunos tanto, entornos. no tanto. Ya lo repito, ¿eh? Es decir, Sara Wagenknecht y Die Linke, si tú sumas Turingia, por ejemplo, suman 25% del voto, ¿eh? Los dos, 15,5% Die Linke, 10% Sara Wagenknecht.
En Brandenburgo también están ahí 11 y 11, 22% del voto entre los dos. Si miras también, por ejemplo, pues Sajonia, vas a ver también un resultado fuerte. Es decir, el resultado de la izquierda en sentido Die Linke más Sarah Wagenknecht en todo el este alemán suman entre 20 y 30% de los votos en cada uno de los estados. Es una barbaridad. Es decir, que a nivel directo gana Alternativa por Alemania, porque es el partido más fuerte, es así allí. Pero si tú ves la izquierda tiene resultados impresionantes, impresionantes, impresionantes también. O sea, Pues poco para eso poner... no lo cuentan aquí así, lo dan como una victoria de la derecha y por tanto como una victoria moral, porque los que conocieron un sistema anterior prefieren a la derecha. No, hombre, no, no, hombre, no. No, hombre, no. Y además la derecha que prefieren ahí es la derecha que... No es la derecha que gobierna en Occidente, ¿eh? También, es que también está gracioso, porque, porque no es la derecha, es una derecha totalmente alternativa. Se llaman así, y se llaman así, son una derecha, la alemana en particular, la extrema derecha alemana en particular, que nunca ha tocado gobierno, es una derecha súper outsider de Occidente. No tiene nada que ver con comparaciones de que allí, porque han visto lo otro y nada, si es lo contrario. Mucha gente del este percibe en la Alternativa por Alemania, pues muchos trazos de la RDA. Es así, es verdad eso. De hecho, es más duro su ataque. Ese ataque que también lanzan desde algunos medios mainstream, de que la RDA ha provocado Alternativa por Alemania, pero no por oposición, sino porque piensan que es lo mismo, pero hay más verdad ahí que en lo otro. Hay más verdad en eso que en lo otro. Es así. No pasa nada, ¿no, tío? Que es alucinante. Y bueno, y ahora la última pregunta que te quiero hacer, el 5% de mínimo electoral, el listón ese que hay que pasar para conseguir la representación. ¿Para qué sirve y a qué obedece? Bueno, pues mira, Porque otros países no lo tienen. Y está hecho aquí algunos grupitos propusieron implantarlo. Estoy pensando, por ejemplo, en Rosa Díaz propuso implantar eso. Claro, en España sería muy duro porque te fundirías al PNV, a Bildu, a Esquerra, a todos estos, a todos partidos nacionalistas, te fundirías. En Alemania se hizo para evitar la fragmentación del Parlamento. Si uno ve Holanda, que es un país que pues evidentemente es fronterizo, y de tradición similar, ¿no? También protestante y tal. Si uno ve Holanda, Holanda va a ver que su Parlamento, que no tiene mínimo electoral, no tiene mínimo de barrera, yo creo que debe tener ahora mismo unos 15 partidos en el Parlamento. O sea, la barrera electoral baja fomenta también que haya al final fragmentación cada vez más acentuada. Y en Alemania es verdad que se puso una barrera muy alta para evitar la fragmentación. En este caso no se hizo contra los comunistas, sé que la gente piensa eso, pero no se hizo tanto por eso, pero se hizo más para evitar que partidos como extremistas, pues para que partidos extremistas pudieran entrar. Claro, pero al final no ha hecho de barrera con la extrema derecha. Y yo creo que para Sarah Wagenknecht veremos si lo consiguen. Ahí lo dejo otra vez en el aire. Espero que lo consiga. Pues a lo mejor también a lo mejor ha servido para parar a Sarah Wagenknecht. A lo mejor no. 5% es la barrera que también hay en muchas comunidades autónomas en España. Por ejemplo, en Galicia, en Castilla y León. No, Castilla y León no, pero Galicia seguro que es un 5%. Hay algunas más que tienen un 5% de barrera electoral. Es que es una barrera muy alta, realmente es una barrera alta, ¿eh? Es una barrera alta. O sea, en España es un 3% en la ley general, bueno, la ley para generales. Un 5% me parece que es una barrera muy alta y en España no se podría, yo creo que no se, pues, sería muy mala noticia. O sea, al final yo pienso que hay que bajar las barreras electorales. El 3% me parece que es una barrera justa. Ujú. Ahí yo recuerdo, por ejemplo, que haber leído que en Turquía el sistema estaba pensado con una barrera alta o sea, para frenar un poco a los grupos menos laicos, los grupos más religiosos. Y llega un momento en cuanto esa gente consigue masa crítica suficiente, lo que pasa es que las tornas se invierten y ahora ya el sistema los beneficia a ellos y los que saltan despedidos son precisamente los otros que habían puesto esa barrera. Yo, ¿Existe la posibilidad de que esto se dé en Alemania en un futuro próximo? yo la verdad es que creo que no. O sea, porque los partidos, es que el SPD es un partido que tiene 150 años. Es que ya no recuerdo bien la fecha de fundación, pero es que esos son 150 años o así. La CDU también tiene, es que sí, son partidos que duran Un paréntesis sobre eso, Alejandro. Recordad dos cosas. Lo primero, el Partido Socialdemócrata Alemán lo funda un millonario, que es Ferdinand Lassalle. Y que Ferdinand Lassalle tiene
su cabeza inmortalizada y homenajeada, su estatua, en una ciudad de lo que ahora es Polonia. Por aquello, cuando alguien hable del ejército europeo, que piense en si no hay suficientes elementos centrífugos como para que eso no funcione. Y cuando yo estaba en Bustock, en Polonia, y empecé a ver a tipos vestidos de moteros con un parche en letra gótica que ponía Germania, y dije yo, anda, mira, ¿cuánto se parece ese parche con letra gótica que pone Germania a cualquiera con letra gótica que pudiera poner Grossdeutschland, por ejemplo, significando algo parecido, pero rozando la legalidad? A ver, el entorno alemán, a ver si aquí no tienen fiesta. Sí, sí, es que es así, es así. Qué tremendo, qué tremendo. Es verdad que, bueno, es que hay que ir con cuidado con todo lo que tenga que ver con Alemania y con SPD. Yo siempre digo que hay que ir con un poco de cuidado. Tampoco, sí, claro, es que esto va a quedar muy antigermánico, no lo soy, pero es verdad que Alemania es un país que siempre, no es que siempre traigan buenas noticias desde allí. No llegan muchas buenas noticias muchas veces. Y yo creo que Sagan hubiera sido una buena noticia, creo yo. Tampoco es que tampoco era panacea, tampoco es imitable ni exportable a España ni de coña. Y también tiene muchos problemas, ¿eh? Pero Alemania, al final, entre Die Grünen, que eso sí que manda mucho en toda la izquierda verde europea, Die Linke en sí mismo, que también tiene mucha capacidad de influencia, Rosa Luxemburgo y demás, a través de fundaciones y demás, pues yo creo que Alemania tiene mucha capacidad de influencia. Es verdad que en España nunca se ha mirado mucho hacia allí, se mira mucho más a Francia, que es normal, yo también miro mucho más a Francia que a Alemania. Pero claro, es verdad que Alemania, pues al final es que tiene muchísimo poder, mucho poder y muchas más cosas que creemos, de las que pensamos que no vienen de allí, en realidad. Muchos ejes. De hecho, de hecho, el primer escándalo de financiación ilegal de la nueva democracia española es el escándalo Flick, que es al que nos hemos referido al principio de este programa, cuando las fundaciones socialdemócratas alemanas cogen dinero que viene de alguna parte, concretamente de Estados Unidos, para coger y fomentar, reconstruir lo que es el Partido Socialista Obrero Español de la nada, diciendo, bueno, la marca la tenemos y la marca, así que vamos a ver cómo la llenamos de algo, y laminar todo lo que pudiera al Partido Comunista, que tenía toda esa lucha épica y toda esa metodología y las acciones de verdad de la lucha contra el antifascismo y la verdadera oposición a lo que es la dictadura. Totalmente, totalmente. De hecho, Así es. tienes razón. Dice, oye, es que no miramos lo suficiente hacia Alemania. Dice, es que a lo mejor no quieren que veas el truco, ¿no? Entonces prefieren que mires hacia otro lado y no veas el dinero venir. Totalmente, totalmente. Además es que el ministro de Exteriores alemán, o sea, es increíble porque la gente no sabe que, por ejemplo, todos los partidos alemanes tienen una financiación para la acción exterior increíble. Increíble. O sea, el dinero que tienen fundaciones como la Rosa Luxemburgo, por ejemplo, y Die Linke, partido con 8% del voto, es impresionante. La gente alucinaría. Y eso hablo de la izquierda, hablo de lo menos importante, ¿no? Para los grandes poderes allí. O sea, el partido CDU, los democristianos, el SPD. Es que hay una acción exterior en particular para poder financiar esos partidos, esas fundaciones en el exterior para difundir las ideas y los think tanks y demás. Y hay mucho dinero también ahí. O sea, os lo pongo de dato para que la gente lo sepa. Sí, para que, igual que el euro son 2 marcos, y dice, bueno, pues el euro es la moneda alemana con el privilegio exorbitante que produce a nivel particular dentro de Europa para lo que es la economía alemana. Y el que Sí, la gente entiende que el euro no se hizo contra el dólar. El euro no se hizo contra el dólar, que la gente dice eso y no tiene ningún sentido. Pero ¿cómo va a estar en contra del dólar el euro? El euro es funcional al dólar, es funcional. Y está hecho justamente para afianzar el poderío económico alemán dentro de Europa y también para comerciar con Estados Unidos y para poder exportar a Estados Unidos. A partir del euro se podrán ver Volkswagen, Audis y demás, incluso, ¿cómo se llaman? Las Bosch, las electrodomésticos Bosch en Estados Unidos a partir del euro. Pero que es una moneda funcional, no es una moneda competidora. No es el yuan, que tampoco compite, de verdad, pero sería competidora de verdad. Sí, sí que trataría de sustituirla. Y con respecto a los filonazis de Alternativa por Alemania, ¿crees que si llegaran a tocar poder de verdad y el cordón sanitario saltara, hicieran masa crítica y cogieran y superaran los márgenes para poder ellos coger y decir, no, ya somos alternativa de gobierno y ahora lo queremos? ¿Crees que su discurso sobre la OTAN le pasaría un poco como al de Giorgia Meloni, por ejemplo, que en Giorgia campaña Meloni era nunca muy estuvo en la sobre... OTAN, ¿eh?
No, 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 no. Giorgia Meloni nunca ha sido anti-OTAN, ¿eh? O sea, esto es importante señalarlo, ¿eh? Meloni, a diferencia de... Es que en Italia el que estaba en contra de la OTAN, bueno, el más soberanista eran los de la Liga Norte, Salvini. O sea, Meloni siempre ha sido, por ejemplo, anti-Putin. Siempre ha sido muy anti-Putin. Es que Meloni está más conectada con los polacos, con lo que se llamaba, con la Europa de Visegrado. O sea, donde está conectada Meloni es con eso, no está tan conectada, de hecho no está conectada con los húngaros y todo eso, o con Putin, con los prorrusos que llamaríamos. Meloni nunca ha sido eso, de verdad nunca ha sido eso. Meloni viene de otra tradición política, es más el rollo este cristiano ultra, aunque venga el fascismo este italiano y tal, pero bueno, eso es muy atrás. Su teoría política no va tanto con el soberanismo de Le Pen. De hecho, no está en el europarlamentario con Le Pen, en Europa, nunca han estado. Ella es más del rollo este bálticos, polacos y todo eso. Digo, por poner un apunte. Ajá, no, pues sí, es una sorpresa. Es que daba, o sea, daba la sensación de que podría ser la versión inversa de Felipe González Márquez, ¿no? De esto en campaña somos muy así, pero cuando ya tocamos el poder nos llaman a capítulo y hacemos lo que nos diga el que nos paga la factura. Yo creo que Le Pen y Alternativa por Alemania, si ganan, bueno, Alternativa por Alemania no ha ganado, pero Le Pen cuando gane, creo que la Unión Europea se ha acabado. Creo que se acaba la Unión Europea. Entonces, cuando se acaba la Unión Europea, se acaba la OTAN. La OTAN, Y la OTAN, eso, la OTAN tal como la conocemos. y eso no es hacerle la campaña. Me explico. Tú me dices que hay un grupo de gobierno, o sea, hay un grupo electoral, el que sea, que si llega al poder acaba con la Unión Europea y sobre todo acaba con la OTAN y dices, caramba, que entiendo que Los suban, ¿eh? mensajes nuevos de este siglo son muy raros. Es que he dicho que este siglo no es tan fácil de interpretar, este siglo, ¿eh? O sea, este siglo, o sea, porque, bueno, no sé si la Le Pen llegaría a hacer eso, pero Le Pen, la Unión Europea, tengo claro que la Unión Europea no es la misma con Le Pen en el gobierno de Francia. Bueno, es como Trump. O sea, Trump, es evidente que cuando Trump gana, ha cambiado los ejes y la distribución del poder dentro del capital, ¿eh? Es que yo creo que es muy importante entender, creo que puedo pasar también un artículo muy bueno de Esteban Hernández sobre las escisiones en el capital que hay desde el año 2020 más o menos. Hay un enfrentamiento muy fuerte en el capital. Y de hecho yo lo que me gustaría señalar aquí en todo esto es que lo que nos intentan todo el rato al pueblo, a la gente de izquierda, pues todo al pueblo, es que nos intentan obligar a subordinarnos a una de las dos facciones del capital. A la globalista, ¿no? A la liberal, progresista, globalista financiera, o a la nacional, a la oligárquica, de poder duro, industrial, también tecnológico ahora, y nos quieren siempre subordinar y que escojamos una de las dos facciones de aceites, cuando en el fondo yo creo que hay que escapar de eso y hay que generar una posición propia popular, que subordine a su vez a unas dos élites, pero que tú dirijas un poco la alianza interclasista y que no te subordinen a ti desde arriba, que es lo que está pasando ahora. Si vemos todo este enfrentamiento entre lo woke y lo facha, por decirlo así muy simple, son, son la expresión política de dos facciones de las élites que se están peleando entre ellas, pero que te quieren subordinar a ti, te quieren hacer partícipe de un bando, de forma subordinada, y no que tú puedas liderar tú mismo una tercera opción, una alternativa. Solo en Francia, yo solo he visto a Sabecknech un poco en Alemania, pero muy, muy débil, y a Mélenchon en Francia, que sí que construyen esa tercera opción popular que quiere subordinar a su vez a unas dos élites a su favor. Pero digo porque yo creo que para entender este mundo y para entender este siglo, es importante tener este mapa en la cabeza, tener ese enfrentamiento del capital que explica por qué todos los medios de comunicación que responden a los intereses de grandes millonarios atacan ferozmente a Trump y ferozmente a Vox y ferozmente a Le Pen, porque lo hacen, de verdad no se puede negar la realidad, lo hacen. Y lo hacen porque tienen intereses contrapuestos en sus disputitas del capital. Wall Street ha bajado con Trump en el gobierno. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y cuando Alternativa por Alemania se ha visto que no va a formar gobierno de Alemania, pues ha subido la bolsa europea y la bolsa de Frankfurt. Es decir, hay un enfrentamiento porque tiene que ver con el capital financiero contra el capital industrial. Y tiene que ver con eso y es muy importante entender esa división y ese enfrentamiento. También porque abre brechas por abajo. Y hay que intentar, como pueblo, escapar de esos encierros de disputas y plantear tú la tercera opción, plantear tú la superación de eso desde la visión popular. En mi opinión, todo esto es mi opinión también. También aquí ya nos hemos pasado ya un poco de lo politológico hacia esa opinión. Sí, pero es un planteamiento que merece la pena estudiar porque
por un lado es potencialmente muy interesante y por otro lado tiene un toque esperanzador motivacional por el que merece la pena dejarse ilusionar un poco. Hay que Y aprovechar las esto, brechas siempre. Lenin sí, decía, Lenin ganó una situación mucho peor para todo el mundo. Es decir, él siempre. Está la escena esta de la película famosa de. Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, la película Doctor Civago. Hay una escena ahí maravillosa de cuando hay fervor bélico en el año 14 y tal, y los rusos van para la guerra, y te explican cómo los bolcheviques se infiltran en el ejército de forma muy discreta, y decir, ahora mismo todo el mundo está enfervorecido por la guerra y tal, pero hay que esperar, porque dentro de 2 años lo que ahora son ardores bélicos serán lloros, guerra, fango, muerte. Y ahí será nuestro momento. Hay que esperar agazapados hasta ese momento. Y es curioso porque Lenin siempre dijo que hay que aprovechar las brechas, ¿no? Cuando en las guerras interimperialistas, él lo veía mucho en la guerra interimperialista, ¿no? De aprovechar la brecha y convertir la guerra mundial en guerra civil, ¿no? Que es la gran estrategia leninista, convertir esa guerra mundial en guerra civil. Y a lo mejor hoy en este momento histórico no es tanto eso, sino simplemente observar esas brechas en el capital y aprovechar las brechas para intentar convertir todo eso en algo que sea popular o algo que sea superador, porque al final la gente, yo también hay que entenderlo así, yo creo que es la mayor esperanza, ¿no? El voto de la extrema derecha es un voto de que os den por culo a todos. Es ese voto, hay mucho de ese voto. Y es bueno que haya esa impugnación popular viva, pues hay que redirigirla simplemente, que no la coja la extrema derecha y redirigirla de verdad hacia posiciones más populares, sobre todo más transformadoras y más emancipadoras. Y creo que con esto esto ha quedado bonito, no sé. Creo que me retiro con él. Pues Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros comentando todo esto. Muchísimas gracias y la verdad es que tal y como lo has planteado, casi deseo que tengas razón. Ojalá, no No sé, también era que tampoco. Al menos como mínimo, yo realmente lo que más espero para mucha gente es que tengamos herramientas sólidas de análisis. Estoy muy cansado y ya, mira, pues voy a hacer un alegato más. Es decir, que estoy muy cansado de cómo se está analizando todo en la izquierda española, sobre todo. Todo lo que ocurre en Alemania, todo lo que ocurre con el rojipardismo, todo lo que ocurre con la extrema derecha. Es que no nos están privando de herramientas para analizar la realidad. Nos están privando de oportunidades para construir algo que valga la pena, de verdad. Y esto es verdad que me enfada un poco. También entiendo que hay mucha parte de la izquierda que ha asumido que hay que unirse a las élites liberales y unirnos a ese declive y a estrellarse con ellas, pero yo creo que no hay que hacer eso. Creo que no hay que subordinarse por mucho que paguen bien las élites liberales, porque pagan muy bien. Pero hay que mantener la esperanza abierta. Pero eso es porque todavía no has visto el chalet de Abascal. Ya una vez que se vea ya lo mejor y demás. Sí, estándar. Es que manda narices. Pues, no, sí, está todo muy claro de dónde vienen. Si son la oligarquía nacional de verdad, que son en España más se notan muchos los terratenientes y toda esta gente. Son los de siempre, la aristocracia de siempre. Claro. Pero se aprovechan. Hay que entender es saber por qué se aprovechan, de qué se aprovechan. Y entender y reconectar con ese sentimiento con el que conectan. De impugnación, sobre todo. Pues, caballero, muchísimas gracias a vosotros. Por buen rato y por tratar de dar luz sobre lo que está pasando en Alemania y lo que va a pasar. Y bueno, en 1939 la fiesta empezó en septiembre. Vamos a ver si tenemos suerte y bueno, y no llegamos no llegamos tan lejos con la analogía, aunque no creo que de normal tengamos tanta. Así que bienvenido al futuro. Sin duda, como decía Joseph Fontana, es un país extraño. Gracias a todos, muy buenas noches y muy buena suerte. La vamos a necesitar.